Buenos días. Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Primero que hablar y comenzar a hablar y decir, vamos a poner todo en las manos de Dios. Padre, yo te pido de verdad que tu Espíritu Santo me use en este momento para hablar tu palabra según lo que tú quieras que se hable y no lo que yo quiera hablar. Sé tú usándome como un instrumento en tus manos, Padre, para que la palabra que hable toque la vida de cada persona que la escuche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama ¿a quién le crees? Y yo te voy a pedir que lo escuches hasta el final porque esto me confrontó a mí y te confronta a ti. A veces necesitamos ser exhortados porque nos dormimos. Caemos en el adormecimiento de este mundo y llega un momento donde no nos damos cuenta y Dios llama nuestra atención para que reflexionemos, meditemos en la palabra de Dios y actuemos conforme Él quiere que actuemos. Vamos a leer. Lo primero que yo te voy a pedir es que tengas tu Biblia. No escuches una prédica sin tener la Biblia en la mano. Tú necesitas tener ese libro para comparar. Dice la palabra que pesemos los espíritus. Porque no todos los que hablan de parte de Dios son de Dios. Y dice la palabra que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero tú necesitas tener la Biblia, escribir los versículos, meditarlos para saber que lo que yo te estoy diciendo no viene de parte de mí y que está completamente de acuerdo con la palabra de Dios. También le aconsejo a cada uno de los que escucha la prédica, no se dedique a escuchar prédicas por escucharla. Si hoy domingo estás en tu casa o con tu familia, tengan un momento de adoración antes de escuchar la palabra. Prepara el ambiente. Esto no es un manual más, no es una clase de cocina, no es una clase de cómo tocar un instrumento. Esta es la palabra de Dios. Y lo primero que debes hacer es orar para que el aire esté lleno de la presencia, para que el lugar esté lleno de su presencia y el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida y en los que están contigo. Entonces tengan un momento para adorar al Señor antes de escuchar la prédica. Y luego que la escuchen, siéntense como la iglesia primitiva, a meditar esta palabra, a reflexionar, a compartir lo que el Espíritu Santo le dio a cada uno. Y luego que hagan esto, tengan un momento de oración. Así es como comenzó la iglesia, reuniéndose en las casas, recibiendo la palabra que los apóstoles enviaban. Hoy en día es la palabra que tenemos en la Biblia. Y luego meditémosla y pongámosla en práctica. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, del 17 al 21. Escuche bien la palabra, medítela y luego la vamos a desglosar. Dice así: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo meditaba en esta palabra, ¿no? Acá era un rey que había hecho todo lo que a Dios no le agradaba. El profeta, él viene y le dice al profeta: ¿eres tú el que turba a Israel? Y el profeta le dice: no, yo no soy. Y eso está pasando hoy en día, ¿no?
Cuando queremos predicar la doctrina de Cristo, nos llaman legalistas. Y yo decía, bueno, si somos legalistas, chévere, porque legalista viene de legal. Nos llaman fanáticos. Si el equipo de béisbol tiene fanáticos, si Messi tiene fanáticos, pues Cristo tiene aquí un fanático. No hay problema. Ahora, el problema está en que el mundo ha claudicado en los pensamientos del hombre y no en los de Dios. Y ahí es donde va el punto. Dios le dice a través del profeta al pueblo, si van a seguir a Dios, síganlo. Y si van a seguir al diablo, síganlo. Ellos callaron porque no tenían cómo hablar. Habían dejado los mandamientos de Dios. Habían desechado la palabra de Dios como lo hemos hecho hoy en día. Quizás lo que yo voy a decir va a confrontar y va a doler. Pero yo no puedo hablar sino de la palabra y de mis experiencias. Nosotros hemos vivido muchos milagros en nuestra vida. Dios restaura mi vida, restaura mi matrimonio, salva a mi hijo Braja de 2 accidentes, lo resucita de la muerte, lo resucitó. Y cuando yo hablo estas cosas me llamarán loco, otros se reirán, otros dirán fanático. Nos trajo a este país sin tener nada en el bolsillo. Ha hecho todo lo que ha querido, grandes milagros. Pasaría horas dando cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sé que Dios en tu vida también ha hecho muchas cosas y no te has dado cuenta. Pero ha llegado un momento donde la iglesia de Cristo le ha creído más al hombre que a Dios. Fíjese, cuando usted agarra una medicina, usted lee bien las instrucciones, porque usted no quiere que esa medicina le caiga mal. Cuando usted compra algunos productos, usted lee el producto, el manual. Cuando vas a hacer una comida, tú te ves los videos bien de la receta y lo sigues al pie de la letra. Cuando vas a un médico, el médico te da un tratamiento y te dice, se va a tomar esta medicina 7 días cada 8 horas y tú te la tomas. Y pones hasta un timer, un reloj, para fijar la hora que te tienes que tomar la medicina porque tienes que hacerle caso al doctor. Pero lamentablemente no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Tomamos lo que queremos y lo que no lo adaptamos a nuestras necesidades y lo que no le hacemos caso. Y solo tomamos lo que no nos confronta, lo que no nos compromete. La palabra de Dios es la que te limpia del pecado, es la que te redarguye. Es esa espada de doble filo que va limpiando todo tu ser para que vayas santificándote cada día. Pero esa no nos conviene, no le hacemos caso. A la palabra de Dios y a los hijos de Dios los tenemos como locos, fanáticos, como religiosos. ¿Y sabes qué? Va a pasar como pasó con el profeta. Los hijos de Dios serán respaldados por Dios, mas los profetas de Baal quedarán en vergüenza. No es posible, y yo sé que lo que voy a decir me va a traer mucho conflicto, pero yo lo asumo. No es posible que pongas a la ciencia primero que Dios, con la excusa de que Dios le dio ciencia al médico, ¿sí? Claro que sí, pero es un ser humano como tú. Y Él solamente puede darte de acuerdo a lo que Él estuvo en sus años de experiencia, de estudio. Él no puede hablarte de nadie más. Él no es capaz de resucitar como hoy lo hizo Jesús con Lázaro. Él no es capaz de sanar como lo hizo Jesús y como lo hace todavía. El psicólogo va donde la mayoría de los psicólogos tienen más problemas que nosotros. Entonces vamos donde ellos a que nos ayuden. Ellos son los primeros que necesitan ayuda porque ellos han dejado a un lado la palabra de Dios y se han dedicado a seguir a hombres, a seguir personas como Freud, que estaban en contra de Dios. Y lo llamamos el padre del pensamiento. Entonces, hay algo grave en nosotros. Hemos desechado la palabra de Dios para seguir al psiquiatra, al psicólogo, al médico, al brujo, para seguir al hombre. Porque a veces seguimos profetas,
nos esforzamos por oír al profeta, a ver qué dice el profeta. Esfuércese por meditar en la palabra de Dios, que ahí es donde está el conocimiento. Ahí están las profecías y esas no son mentiras. Hemos desechado la palabra de Dios, hemos desechado a Dios, y por eso es que está como está hoy en día el pueblo de Dios. Porque hemos hecho semejante al pueblo de Israel en ese tiempo. A los profetas de Dios, a los hombres de Dios, se les ha desechado, se les ha burlado, se les ha ignorado. Pero los que andan con filosofías humanas, conceptos humanos, a eso los hemos aplaudido y los hemos seguido. No estoy en contra del médico, porque cuando Abraham murió, el Señor lo resucitó, le tocó luego ir a un hospital. Y Dios usó un médico, pero yo sé que fue con un propósito, porque el mismo Dios que le dio conocimiento al médico, también es el mismo Dios que sana y resucita y sana enfermedades. No es posible que cuando tienes una enfermedad, vas al médico corriendo a que te hagan exámenes y el médico dice, le quedan 4 semanas de vida, y te pones a llorar. Cuando hay un Dios que dice que Él es el dueño de la vida, ¿a quién le queremos más rápido? Y esto no es fácil. Esto no es fácil, porque cuando mi hijo estaba tirado en el piso, sin signos vitales, yo me desesperé. Yo hice como tú, no te estoy jugando. Yo me crucé de brazos y comencé a gritar desesperado, se murió mi hijo. Pero mi esposa no escuchó ni la voz mía ni la del diablo. Y ella le impuso las manos y oró, y él resucitó. Y eso fue una enseñanza para mí. Cuando yo estoy sentado aquí hablándote a ti, no es para juzgarte, es para hablarte de lo que yo he vivido y lo que he aprendido. Es necesario que hoy en día nos levantemos y le creamos a Dios. Que dejemos de creer la voz del médico, del psicólogo, del psiquiatra. Que dejes de tomar fármacos. No, es que no puedo hacer ayuno porque si dejo de tomar la medicina. Es que no puedo dejar de ayunar porque el psiquiatra me puso unos medicamentos. Qué triste. Que la autoridad del psiquiatra sea más que la autoridad de Cristo en tu vida. Qué triste. Y algunos van a argumentar y me van a llamar loco, fanático, no importa. Puede llamarme, yo no vivo por los comentarios de ustedes. Yo vivo por la obediencia a Cristo. Y Cristo me ha llamado a dar una palabra de exhortación y decirte que estás como el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vas a claudicar en 2 pensamientos? Sírvele a Dios o sírvele al diablo, pero defínete. ¿Por qué? Porque no puede ser que un psiquiatra, que un psicólogo, que un médico, que un consejero matrimonial que te dice que ya no hay más oportunidad, cuando hay un Dios que resucita matrimonio como lo hizo con el mío. No es posible que sigas creyéndole al hombre, cuando la palabra de Dios te confronta y te dice que Jesucristo le dio vida a los huesos secos. Pregúntale a un médico, cuando un hueso está seco, ¿qué posibilidad tiene de que vuelva a tener vida? Indaga en Google, entra en internet. No es posible que le creas más al ser humano que a Dios. Y ese es el problema. Cuando le hablamos la palabra de Dios a las personas, amén, amén, pero tu amén es de la boca para afuera. El Espíritu Santo conoce tu pensamiento y tu corazón. No le crees al Señor. Porque un pueblo que le cree a Dios no anda divagando en 2 pensamientos. Vienes donde Dios cuando ya el médico no puede hacer nada. Cuando ya el psicólogo no puede hacer nada con tus hijos. Cuando ya el psiquiatra no puede hacer nada, es cuando vienes donde Dios llorando. Lo buscas como tu última posibilidad. Y Dios quiere el primer lugar en tu vida. Él quiere que lo busques a Él de primero. Él quiere que cuando tú entiendas que cuando tu hijo, tu cónyuge está rebelde, no quiere buscar de Dios, el único que lo puede traer a Cristo es el mismo Jesucristo. El único que puede cambiar los corazones, el único que puede cambiar las mentes, sanar cuerpos, mente, alma, espíritu, se llama Jesucristo, nadie más. Los médicos solo pueden dar medicamentos, drogas se llaman, que
te ayudan en algo, pero te perjudican en otra cosa. Investíguelo por Google. El psicólogo solo puede hablarte de teorías humanas basadas en lo que otro hombre estudió. Y alguien me va a decir, pero es que usted no tiene estudio en la materia. ¿Sí? Yo no tengo estudio en la materia. Yo no conozco tanto el psicoanálisis. He leído poco. Pero ya con leer la biografía de las personas, de los padres de la psicología, ya tengo suficiente para entender que la comparo con la biografía de mi Jesucristo y ninguno se compara con él. Yo no sé de medicina, no, nada. Pero he visto el poder de Dios en mi vida y en la de mi familia. He visto los milagros, he visto cómo Dios sana huesos. No he visto un doctor hacer eso. Búsqueme un doctor que una hueso sin usar su medicina, sin enyesar y sin medicamento. Búsquelo. Y cuando usted lo encuentre, yo dejo de creerle a Cristo. Búsqueme un psicólogo que pueda saber lo que tiene el paciente, aun cuando el paciente va entrando en la oficina. El Espíritu Santo le revela a los hijos de Dios, a través de ese Espíritu Santo, lo que tiene la persona y cuál es la solución. Y le da los versículos bíblicos. El problema es que usted ha pasado muchos años estudiando en la universidad, pero no pasa ni 5 minutos de rodillas delante de la presencia de Dios. Ahí está el problema. El problema es que usted no pasa tiempo con Dios y como no lo conoce, no conoce su poder. Vuelvo y les digo, ¿hasta cuándo seguimos claudicando en dos pensamientos? Ahí está, léalo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Hasta cuándo? Claudica en dos pensamientos. El profeta, aunque estaba solo en ese momento, aunque nadie estaba con él, decidió inclinarse por Dios. Yo también. Dios le bendiga.